por fases de apnea e hipernea. Como en esta imagen vemos, la frecuencia respiratoria se va incrementando en frecuencia, aumenta rápidamente, y en intensidad hasta llegar a un punto máximo, y luego va decrementando en la misma secuencia. Disminuye la frecuencia y está aumentada, pero la profundidad va disminuyendo hasta llegar a un periodo de apnea. Y luego otra vez comienza esta sensación progresiva de falta de aire con aumento de la frecuencia ventilatoria, la intensidad y así sucesivamente. También dijimos que la tos es una manifestación temprana, o más bien una manifestación de insuficiencia cardíaca ya bien establecida, cuando hay congestión de la mucosa bronquial y también la congestión de los alveolos. No es una tos nocturna que aparece con la deposición de decúbito supino, una de las manifestaciones de disnea paroxística nocturna. Otras manifestaciones de insuficiencia cardíaca por falla ventricular izquierda, déficit de la irrigación general, mareos, palpitaciones. Puede haber hemoptisis cuando ya hay congestión importante. En la disnea paroxística nocturna los esputos son rosados, mucosos rosados. Ansiedad, dolor abdominal cuando el compromiso es más y ya es una insuficiencia cardíaca congestiva global. Hay compromiso, dijimos, a nivel de las vísceras abdominales, ¿no? Puede haber constipación, diarrea, anorexia, náuseas. Una insuficiencia cardíaca lleva a un estado de depresión y confusión. Bien. Esto es lo que nos interesa, la exploración física. Luego de haber agotado la anamnesis desde la interrogación de aspectos antecedentes fisiológicos, personales, patológicos y la motivo de consulta y enfermedad actual, nosotros vamos a la exploración física. En la exploración física hemos descrito algunas fases del paciente, algunas características como la fascia mitral, etcétera, que no vamos a repetirlo ahora, ¿no? Generalmente el paciente tiene una sensación de falta de aire, facies anhelante, ¿no? Hay aleteo de la nariz, puede haber cianosis peribucal. Y ya dijimos que la posición que adopta el paciente es sentado o semisentado. Como ya hemos manifestado en la anterior exposición, el paciente entonces está casi sentado, principalmente en la insuficiencia cardíaca izquierda predominante. La cianosis, fuera de la exploración física, de la inspección de la cara, cabeza, cuello, que vamos a ver con un poco más de detalle, la piel, la coloración azulada de la piel y mucosas. Hablamos de una cianosis central y una cianosis periférica. La cianosis periférica en la insuficiencia cardíaca izquierda predominante se da en las áreas distales, lechos ungueales, pero la cianosis central es ya secundaria a problemas como comunicación interventricular, comunicación interauricular, etc. Y es una cianosis. La exploración física del cuello, empezamos con la inspección, que también ya nos adelantamos en la anterior sesión. La ingurgitación yugular se observa en un paciente ya en decúbito supino, pero incorpora 45 grados. Ya podemos hacer. Hay distintos grados de plétora o ingurgitación yugular. Es el grado 1 a grado 4, como aquí vemos un grado 4, una importante ingurgitación yugular. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, se sospecha, pero no hay grandes manifestaciones, quizás puede haber una ausencia de ingurgitación yugular a 45 grados. Nosotros nos valemos de una maniobra que aquí en la imagen se ve. Hacemos una compresión a nivel del hipocondrio derecho, donde probablemente vamos a encontrar una hepatomegalia, y en esa compresión el paciente, más bien en el paciente se observa y se hace evidente la plétora yugular o la ingurgitación yugular.
Debemos hacer la exploración física del aparato respiratorio, la auscultación del tórax. En la auscultación del tórax normalmente sabemos que encontramos los ruidos respiratorios normales llamados el murmullo vesicular. Pero estos son suplantados por la presencia de estertores, principalmente estertores alveolares crepitantes, que inicialmente se las encuentra a nivel de ambas bases pulmonares, ¿no? Ya sugiere la presencia de líquidos en los sacos alveolares. Manifestación de insuficiencia cardíaca con predominio izquierdo. Puede haber estertores bronquiales sibilantes por espasmo, edema de los bronquios. La exploración física no vamos a hablar con detalle aquí. La auscultación ya sabemos que hacemos en el tórax anterior, posterior, con todo detalle, empezando de los vértices hasta las bases y tratando de encontrar algún cambio del murmullo vesicular. La exploración del aparato cardiovascular. También se hizo referencia en semiología general la determinación y la obtención de los pulsos arteriales. Aquí vemos un pulso arterial normal. Podemos encontrar insuficiencia cardíaca pulso alternante, en lo cual hay una onda fuerte y seguida de otra débil, que se debe a la alternancia en la contractilidad de un ventrículo izquierdo insuficiente. A nivel del corazón, empezamos con todo lo primero, siempre la inspección, el área precordial. Se puede observar el área del latido precordial, el choque apexiano, en un paciente que tiene un tórax pues que no sea obeso. Este puede estar desplazado hacia abajo y hacia afuera, fuera de la línea hemiclavicular y por debajo del quinto, sexto espacio intercostal. Entonces ya estamos observando, ya vemos que hay un crecimiento del ventrículo predominantemente izquierdo. Fuera de hacer la inspección, nosotros cuando no se observa, cuando no se hace visible el latido apexiano, que no siempre es posible, nos valemos de la maniobra de palpación y nos vamos hacia el área donde debe estar y en búsqueda del choque del ápex y confirmamos a qué nivel está esto. Además, a nivel, podemos con la palpación determinar la presencia de soplos, que en este caso la palpación ya nosotros encontramos frémito, thrill, es como una vibración del tórax. Cuando el soplo es de magnitud importante, grado 3, grado 4, puede ser palpable. E incluso en los semiólogos antiguos dicen que un grado 5 podría escucharse a distancia sin estetoscopio. Otra herramienta: inspección, palpación, auscultación. La auscultación, también ya mencionamos los focos de auscultación, desde el foco mitral, foco aórtico, pulmonar, tricuspideo. Hacemos en ese una secuencia ordenada para tratar y en búsqueda de algún fenómeno que altere los ruidos cardíacos, presencia de sus ruidos agregados como los soplos o frotes pericárdicos. Entonces ahí es otro instrumento que nos está colaborando, ayudando en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En la auscultación sabemos que los ruidos cardíacos se oyen normalmente el primero y el segundo ruido, pero en una insuficiencia cardíaca estos por esta falla ventricular pueden estar disminuidos, ¿no? Puede escucharse disminución del primero y segundo ruido cardíaco. Podemos encontrar, dijimos, ruidos agregados, los famosos soplos, que son producidos por turbulencias cuando la corriente sanguínea pasa a través de áreas que pueden estar estrechadas. Un área normal no produce soplos ni es audible la circulación de la sangre, pero cuando hay estenosis, estrechamiento de las válvulas, sí se manifiesta por un soplo audible, ¿no? Este soplo puede ser de eyección,
cuando hay obstrucción al flujo de salida por estenosis de la aorta pulmonar, etc. O puede ser de regurgitación cuando las valvas tricuspidea, mitral no se cierran completamente, la sangre regresa de las aurículas a los ventrículos produciendo un soplo en diástole. Se puede graficar los soplos. Podemos hacer un registro gráfico que antes era común hacerlo, antes de los nuevos procedimientos diagnósticos. Se registraba el primer ruido, el segundo ruido, la distancia entre el primero y el segundo, ya sabemos que es sístole, y del segundo y el primero la diástole. Entonces nosotros podíamos registrar la presencia de soplos y los clasificamos al principio, en la mitad y al final de la sístole. Podemos decir protosistólico, mesosistólico, telesistólico o un soplo holosistólico. Toda la sístole, desde el inicio hasta el final. En valvulares verán con detalle esto, como una insuficiencia mitral, ni siquiera se hace audible el primer ruido y empieza el soplo y termina justo con el segundo ruido, un soplo holosistólico. Igual en diástole, la regurgitación cuando hay insuficiencias valvulares puede ser al principio, en la mitad, un holodiastólico. Bien. No solo la exploración física a nivel del tórax, sino también a nivel del abdomen nos da, ya sabemos, datos que para diagnosticar insuficiencia cardíaca. La palpación del hígado, monomanual, bimanual, etc. Y como se ve aquí en la imagen, podemos determinar una hepatomegalia que tiene características propias cuando hay insuficiencia cardíaca. Una hepatomegalia blanda, sensible, ¿no? Pedimos al paciente que inspire profundamente y hay desplazamiento del hígado hacia abajo. Una hepatomegalia que puede ser pulsátil cuando hay insuficiencia principalmente tricuspidea. La exploración física, luego del abdomen, de ver las características, no solo de palpar, sino de inspeccionar, ver que hay aumento de volumen con la insuficiencia cardíaca congestiva de magnitud, ya incluso vimos anteriormente que puede llevar al edema, a la ascitis, ¿no? Que no tengo la imagen acá, ¿no? Y en esto no solamente podemos palpar, sino inspeccionar. Bueno, la exploración de las extremidades inferiores, el famoso edema, que predominantemente en la insuficiencia cardíaca, el acúmulo se produce a nivel de las zonas de declive, ¿no? Si el paciente, dijimos, está recostado, está internado, es probable que el edema no sea tan manifiesto en los miembros inferiores, a no ser que la insuficiencia cardíaca sea severa, pero es así, lo buscamos en las zonas de declive, que en este caso en la región presacra, ¿no? Y en las extremidades o donde busquemos, pues los encontramos el famoso signo de la fobia. Y aparte observamos el cambio de la coloración o la cianosis distal que las mencionamos. Aquí observamos un paciente con insuficiencia cardíaca predominantemente derecha, en lo cual, aparte ya ni siquiera es derecha, aquí es una congestiva global, en la cual el paciente está en decúbito, más bien está sentado, semisentado, se observa aumento del volumen de la cavidad abdominal, datos de hepatomegalia, ingurgitación yugular, cianosis, etc. Bien, ya esto hemos repetido anteriormente varias veces, las insuficiencias cardíacas con predominio derecho e izquierdo, el aumento de la presión venosa central nos puede llevar a derrames pleurales que en la auscultación de los campos pulmonares sí vamos a encontrar. Vamos a determinar hallazgos propios del derrame pleural, que son como el silencio respiratorio. Al nivel del derrame no se ausculta murmullo vesicular, ¿ok? Entonces,
La insuficiencia cardíaca derecha lleva a la hepatomegalia, que puede ser dolorosa, y aumento de la sensibilidad, alteraciones en las enteropatías, ¿no? Hay disminución de la absorción de las proteínas del contenido gastrointestinal, que puede llevar incluso en periodos prolongados a un enflaquecimiento progresivo. Ascitis, cuando hay compromiso de la circulación severa en el lado derecho. El lado izquierdo, por disminución de la perfusión a nivel central, la bradisiquia, estado confusional, congestión pulmonar, la debilidad y la repercusión a nivel del riñón, la oligouria. Rápidamente, para hacer una referencia, hay criterios de Framingham, hay criterios mayores y criterios menores en los cuales yo puedo basar mi diagnóstico. Un criterio mayor, la disnea paroxística nocturna, es un criterio mayor. Es un criterio que cuando existe ya nos habla claramente de insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular, la presencia de estertores pulmonares, principalmente crepitantes a nivel de las bases pulmonares, el hallazgo de cardiomegalia, ya sea por la inspección, la palpación, el edema agudo de pulmón que se manifiesta por los estertores estertores a nivel de los alveolos, estertores alveolares. La presencia de un tercer ruido es un criterio mayor, y el reflujo hepatoyugular que lo obtenemos al realizar compresión del área del hipocondrio derecho, en la cual se hace más manifiesto la regurgitación yugular. Los menores, un edema en miembros inferiores, puede ser ya una manifestación de insuficiencia cardíaca, pero también se presentan en otras patologías como la obstrucción venosa, insuficiencia venosa, ¿no? Las famosas varices. La tos nocturna, que puede ser manifestación, pero también de otras patologías. La disnea de esfuerzo. Recuerden que la disnea ya en su grado 3, grado 4, ya es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Hepatomegalia, que si esta tiene otras características, puede ser manifestación de otras patologías hepáticas. Con las características que decimos, con aumento de la sensibilidad blanda, etc., es la insuficiencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto también se convierte en un criterio menor, y el derrame pleural. Hacemos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca cuando hay dos criterios mayores, y es claramente se puede hablar con seguridad de insuficiencia cardíaca, o un criterio mayor y dos menores, o la presencia de tres criterios menores. Rápidamente mencionamos a los exámenes complementarios, ¿no? ¿Cuánto nos ayudan? Para nuestro tema semiología, lo más importante son los exámenes de nuestras herramientas, repito, la inspección y la exploración física. Pero la anamnesis y la exploración física. En los exámenes complementarios, el hemograma puede ayudarnos cuando hay una anemia importante y hay una insuficiencia cardíaca hiperdinámica. Podría estar haciendo sugerir que hay una anemia. Los niveles de creatinina, cuando ya hay alteración de la función renal, se van elevando por hipoperfusión de los riñones. El hallazgo de niveles elevados de glicemia nos puede llevar a pensar en qué hay factores predisponentes que llevan a una cardiopatía, principalmente aterosclerosa. Las enzimas hepáticas, transaminasas hepáticas, se elevan cuando hay congestión hepática, ¿no? La albúmina puede estar disminuida cuando haya un componente de insuficiencia hepática de larga evolución. Podemos encontrar hormonas tiroideas elevadas como en el hipertiroidismo, que nos da una insuficiencia cardíaca hiperdinámica. Y también los niveles de colesterol elevados pues nos hablan de probablemente cardiopatía aterosclerosa. Entre ellos, uno de los instrumentos más iniciales del paciente complementarios es el famoso electrocardiograma, que lo han visto con detalle, ¿no?
la despolarización auricular, ventricular, la repolarización con el famoso complejo QRS. Y en esto, fuera de encontrar nosotros alteraciones en el ritmo, las alteraciones en el electrocardiograma nos pueden mostrar crecimientos de la aurícula, crecimientos auriculares tanto izquierda como derecha, crecimientos del ventrículo y trastornos en la repolarización, crecimientos del ventrículo izquierdo, derecho. No viene al caso hacer la especificación, esto en el electrocardiograma se ha visto en generalidades, ¿no? Pero ya con eso yo ya tengo idea de que hay una hipertrofia o hay una dilatación de las cavidades con el simple electrocardiograma, y no solo eso, sino puedo encontrar alteraciones en el ritmo cardíaco, arritmias, ya sea supraventriculares o ventriculares, o trastornos de la repolarización de la onda T, que me dan lugar a pensar en que puede haber procesos de isquemia que están incidiendo en la función del ventrículo izquierdo, disminuyendo su función por un proceso isquémico. El electrocardiograma normal con QRSP, pero podemos encontrar electrocardiogramas anormales como alteraciones en la frecuencia, en el ritmo, como la fibrilación auricular, taquicardias paroxísticas supraventriculares, ventriculares, etc. Fuera de esto, nosotros utilizamos la radiografía de tórax, en la cual a grosso modo en esta imagen podemos ver un crecimiento de la silueta cardíaca, ¿no? La silueta cardíaca, hay para eso un índice cardiotorácico que no vamos a entrar en detalle ahora, pero aquí se ve claramente la insuficiencia, más bien la dilatación cardíaca, predomina el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, una dilatación global. A nivel de los pulmones también se puede observar cambios cuando hay una falla ventricular, principalmente izquierda. Nosotros llamamos redistribución del flujo. El flujo en las placas normalmente se hace más evidente y manifiesto a nivel de las bases, en la parte inferior de los campos pulmonares. Pero en este caso se observan los flujos, o sea, las imágenes vasculares a nivel hasta el ápice. Ya nos hace pensar que hay proceso de insuficiencia cardíaca. El famoso ecocardiograma. La ecocardiografía hoy por hoy es un instrumento valioso donde, como en esta imagen vemos en vivo, podemos observar a su integridad el corazón, las paredes, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, su pared lateral, el ápex, aurícula izquierda, aurícula derecha, el ventrículo derecho. En función podemos observar las válvulas, la apertura, las características de esta, ¿no? La apertura, el cierre. No solo eso, sino incluso hay Doppler pulsado, Doppler continuo. En este caso vemos una imagen de Doppler color, donde aquí se ve una regurgitación de la aorta. Nosotros podemos cuantificar la velocidad, la magnitud de la regurgitación para hacer una calificación del grado de severidad tanto de la insuficiencia aórtica, si es que hubiese, incluso de las estenosis, estrechamientos. Hay muchos otros procedimientos más, como por ejemplo la fonomecanocardiografía, que no viene al caso, ¿no? Los estudios de tomografía computada, la resonancia magnética, cada vez más sofisticados, que no es nuestro tema, verán en cardiología con detalle. Y finalmente, pues básicamente no solo mencionarlo a la rápida como tratamiento, si es que hay sobrecarga de líquidos que es consecuencia de una insuficiencia cardíaca, usaremos nosotros los beta bloqueadores, más bien los diuréticos. Usamos los distintos diuréticos de ASA, antagonistas de la aldosterona, etc. Si hay un aumento extremo de la frecuencia cardíaca, los beta bloqueadores, ¿no? Hay vasoconstricción importante, bloqueadores de los receptores de angiotensina, etc. Y también, antes era el instrumento más importante terapéutico, la digoxina, que cada se usa menos, que obtiene la contractilidad del ventrículo izquierdo, mejora la contractilidad y además disminuye la frecuencia cardíaca.
Me imagino que todo esto, pues el próximo año ya en medicina interna, cuando pasen el tema de cardiología, van a ver con todo detalle. A grandes rasgos, esto es lo que puedo expresarles de insuficiencia cardíaca, un tema amplísimo, en la cual ustedes van a ver otra vez, vamos a presentarlos el día viernes. Los compañeros harán la sesión del seminario correspondiente, donde habrá participación de ustedes. Agradezco su presencia. El viernes estaremos